Actividad 1. Comprensión de procesos de investigación científica. El proyecto de investigación es un documento científico destinado a recabar información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno, sea de carácter social o científico. Para realizarlo, se debe tener como primer paso el planteamiento del problema con una formulación del fenómeno que se investiga. Ahora, una investigación se puede definir como una actividad encaminada a la solución del problema, cuyo objetivo consiste en hallar respuestas a preguntas mediante el empleo del proceso científico. ¿Qué es el planteamiento del problema? Consiste en descubrir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola dentro del contexto que permita comprender su origen y relaciones. Al plantear un problema, debemos tener en cuenta cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema, cuál es la situación actual y cuál es la relevancia del problema. ¿Qué es la justificación? En la justificación señalamos las razones por las cuales estamos realizando la investigación y cuáles son los posibles aportes desde el punto de vista teórico o científico. ¿Qué es el marco de referencia? Se define como el compendio de una serie de elementos conceptuales que sirven de base para la indagación a realizar. Ahora, el marco referencial está constituido por un marco teórico más un marco conceptual y un marco histórico o legal. Dicho marco generalmente está comprendido o está estructurado por tres secciones. Los antecedentes de investigación, que se refieren a los estudios previos o tesis de grado realizados relacionados con el problema planteado. En este espacio o punto se deben señalar, además de los autores y el año en que se realizaron los estudios, los objetivos y los principales hallazgos encontrados en la investigación del fenómeno. Las bases teóricas comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar un fenómeno o problema planteado. Esto puede dividirse en función de los tópicos que integran la temática tratada o de las variables que serán analizadas. Para elaborar las bases teóricas se tiene en cuenta ubicar el problema en un enfoque teórico determinado, relacionar la teoría y los objetivos de estudios, la posición de los diferentes autores sobre el tema y la adopción de una postura por parte del investigador, el cual debe ser justificado. La definición de términos básicos consiste en dar un significado preciso y según el contexto a los problemas principales, expresiones y variables involucradas en el problema en estudio. ¿Qué es la pregunta de investigación? Es una de las primeras cosas que se debe hacer antes de realizar un estudio de un fenómeno o de algo que nos intriga. En la definición científica se dice que se debe saber concretar bien cuál es el objetivo de una investigación. Para ello es necesario saber en qué dirección hay que señalar la investigación y con qué clase de metodología se puede contar. Las preguntas de investigación no deben tener términos confusos ni abstractos, deben ser redactados en una forma específica que permitan dar cuenta de que representan el inicio de la investigación y que abran el camino a continuar su curso. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en preguntas descriptivas que son útiles para conocer el tema que se está investigando. Por lo general son el punto de partida. Las preguntas comparativas, que son útiles para la exploración de diferentes similitudes entre dos o más elementos, y las preguntas definitorias, que permiten determinar cómo se relaciona un tema en un contexto amplio. Estas son súper útiles para la caracterización y clasificación de un fenómeno. También tenemos las preguntas evaluativas o normativas que utilizamos cuando queremos determinar un valor de algo. Las preguntas explicativas, estas las utilizamos para determinar la causa del problema que estamos investigando. Y las preguntas predictivas, que las utilizamos para predecir, como ellos lo dicen, algo que ocurrirá a futuro. ¿Cómo se formulan? Para formular las preguntas de investigación debemos establecer relación entre los conceptos, delimitar el problema o asunto de investigación,
Aplicar las 5 estrategias del problema, que son preguntar las causas del problema, consecuencias del problema, solución del problema, trascendencia del problema y la antigüedad del problema. También debemos utilizar ¿y qué? En la formulación de la pregunta y la unidad de análisis. ¿Qué es una hipótesis? Es una proposición enunciada para responder tentativamente a una problemática. ¿Qué son los objetivos de investigación? Son unos enunciados claros y precisos que, atendiendo a la naturaleza de la investigación, tendrán una estructura determinada. Estos pueden ser descriptivo, correlacional o causal. Los objetivos descriptivos tratan de dar respuesta a las cuestiones cómo evoluciona, cómo es, qué es. El objetivo correlacional pretende analizar la relación o relaciones entre las variables que intervienen en el fenómeno. Y el objetivo causal busca explicar las relaciones causales en fenómenos que ya hayan ocurrido. Ahora, estos objetivos también pueden clasificarse en objetivos generales y objetivos específicos. Los generales son el marco de referencia que procede a demostrar en la tesis. Estos deben estar en perfecta armonía con lo expuesto en el planteo del problema. Y los objetivos específicos son parte de un todo, son enunciados utilizados para facilitar la comprensión de las metas a las que se quiere llegar. ¿Qué es la metodología? La metodología incluye el tipo de investigaciones, las técnicas y los procedimientos que vamos a utilizar para llevar a cabo la indagación. Es el cómo se realizará el estudio para responder el problema planteado.